Yo recién terminé con los exámenes ahora, así que la verdad que no he mirado nada del práctico todavía. No pasa nada, digo. Primera semana siempre es media tranqui igual. Entonces, ¿les parece hacer un repaso de variables separables y ecuaciones de orden 1? Por Bueno, mí, sí, está bien. perfecto, no sé, lo demás. Y algo de diagrama de fase. Dale, buenísimo. Entonces, si ven que voy muy rápido o algo, me frenan. Si ven que voy muy lento, me aceleran. ¿Está? Pues, como no los conozco mucho todavía, no sé cómo van. Sí, Así yo ahí que, eso no entendí muy bien, leí el teórico, no entendí muy bien diagrama de fase y la ahora, definición, digamos, porque después hay otro que hacen las pendientes, las rayitas esas, no sé si es eso o son cosas distintas, no me quedó muy claro eso. o sea, tienen que ver en el fondo. Las rayitas te ayudan a hacer el diagrama de fase. Pero lo vamos a ver ahora más adelante, en un ratito. Bien, empezamos más por lo básico. Entonces, vamos a empezar con ecuaciones lineales de orden 1. Ecuaciones lineales de orden 1. Lo importante acá es esto. Las ecuaciones lineales de orden 1 siempre son de la forma x' más una función que depende de la variable independiente por x igual otra función que depende de la variable independiente. Observación importante primera. Siempre que ponemos x' y x, estos son funciones que dependen de t. No lo ponemos porque si no hay que poner t por todos lados. Pero es importante tener en la cabeza que son funciones, no son constantes, no son números, son funciones que dependen de t. O sea que si a ustedes en un principio cuando resuelven les cuesta en su cabeza entender que son funciones, está bueno que lo escriban explícitamente. Paréntesis depende de t, así como está en verde. Después uno se acostumbra y no pone más, tipo el parámetro. Pero es importante entender eso. ¿Bien? Entonces puede ser así, pueden verla también como y' más f de x por y igual g de x. Es lo mismo, simplemente cambiamos el nombre, o sea, le llamamos distintos las variables. En el primer caso, la variable independiente es t, y x es la función que depende de t. En el segundo caso, la variable independiente es x, y la función que depende de x es y. Pero es la misma ecuación, digamos. Pongo un ejemplo de esto. X' más 5x igual e a la t, como ecuación diferencial, es lo mismo que y' más 5y igual e a la x. Bien. Esto al principio marea un poco, porque está bien, ¿por qué le llamás distinto a si son lo mismo? Pero bueno, sucede. Es importante entender eso. Esto acá es variable independiente, esto es dependiente, pero acá la x es independiente. Juegan roles distintos. ¿Y se entiende eso? Perfecto. Es el análogo, si quieren, cuando ustedes tienen, por ejemplo, ecuaciones, ustedes pueden escribir los polinomios con la variable y, si quieren. Pueden decir y al cuadrado más 3y menos 5, igual 0, por ejemplo. ¿Y cómo resuelven esto? Y con máscara. Igual como si fuera x, porque simplemente le están llamando distinto, pero como ecuación, como estructura, es lo mismo. Que sea x, que sea t, que sea y, son convenciones, pero a priori uno le podría llamar como quiere. Traten de seguir estas dos, más que nada porque es lo que se acostumbre. Si ustedes escriben esto, la gente va a entender. Si ustedes empiezan a poner símbolos raros a la vuelta, por más que esté bien, es más difícil comunicarlo. Eso es importante. Entonces, todas las ecuaciones lineales de orden 1 son de esta forma. O se pueden llevar a esa forma, que podrían llegar a ser, por ejemplo, no sé, e a la t por x' más e a la 2tx igual seno del logaritmo de t, por ejemplo. Entonces, uno ahí caería para llevarlo a esta forma. Tendrías que dividir por e a la t, ¿no? Ahí O sea, vamos. multiplicarlo de los dos lados, digamos, por 1 sobre e a la t.
Exacto. Como el e a la t siempre es positivo, yo puedo dividir. O sea, acá se me va una t, se me va el 2, perdón. Este desaparece, y acá divido entre e a la t. Entonces la logré llevar a esa forma. Me quedó x' más una función que depende de t por x, igual otra función que depende de t. ¿Por qué es importante esto? Porque la solución que vamos a escribir funciona cuando la ecuación está escrita de esta forma. Entonces el primer paso siempre es, ustedes se enfrentan a una ecuación lineal de orden 1, la llevan a esa forma, y cuando está escrita de esa forma es que la solución funciona. La solución ahora la voy a escribir abajo, pero eso es importante, siempre hay que llevarlo de esa forma. Cosa que creo que en el práctico no es necesario. Me parece que en el práctico están escritas todas así. Vieron que está, nada acompaña a la i, digamos. No hay ni una función que acompañe a la i. Y eso puede ser medio tramposo porque uno se confunde y empieza a hacer siempre las cosas iguales. ¿Tá? Pero el método funciona hasta que hay una función que multiplica i'. Lo que hay que hacer es dividir entre esa función. Bien. ¿Dudas hasta acá? Hasta acá, bárbaro. Todo claro. Entonces, la solución, en este caso, es, hay una formulita, y es x de t igual una constante por e a la menos integral de f de t más e a la integral de f de t por la integral de g de t, acá me falta un menos, por e a la integral, y acá es positivo, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo muchas veces al principio me confundía y te terminaba dando cualquier cosa. Son como que los dos primeros van negativos, pero el otro va positivo. Esto es importante. Parece súper feo, no se asusten. Capaz que ya la vieron en teórico, digo, pero no se asusten. Por lo general no termina siendo tan feo. Importante. Muy importante. Lo repito y lo escribo. ¿Esta fórmula vale? Solamente sí. Cualquier cosa importante. La formulita esta vale sí, solo sí, la ecuación está escrita así. O sea, f va a ser esto y g va a ser esto. Si ustedes, por ejemplo, tienen x' igual f de t por x más g de t, tienen que pasar restando este para acá y su f va a ser menos f. Eso se van a ir acostumbrando ahora con hacer ejercicios, pero es importante eso. La fórmula funciona, está bien la solución, cuando está escrito de esta forma. Voy a escribir eso. Esta solución es válida. Válida. Solo si la ecuación diferencial está escrita como x' más f de t por x igual g de t. ¿Sí se entiende esa observación? ¿Quieren ver, ¿quieren ver un par de ejemplos? Dale. Bien, ejemplos. Vamos a agarrar alguno en el práctico, así ya vemos uno. Por ejemplo, este. Observar, vieron que acá en el práctico hace eso, ¿no? Le llama i' en vez de x'. Pero bueno, la solución sirve, hay que extrapolar la información, digamos. Entonces, esta ya está escrita en la forma i' menos 3i igual a la x. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿quién es f? En este caso va a ser f de x y g de x, porque la variable independiente es x. Entonces, ¿quién sería f de x acá? Sería menos 3, ¿no? De función va. esa. Esto que está acá es f de x. ¿Y g de x? Y e a la x. Ahí va. Entonces, una vez que logré determinar quién es f y quién es g, vengo a la formulita. La solución, ¿quién va a ser? Va a ser i de x
igual una constante por e a la menos integral de f de x. F de x es menos 3, entonces menos 3 de x, más e a la menos integral de f de x es menos 3, por la integral de g de x, que es e a la x, por e a la integral de f de x. Entonces, menos 3 de x. Y todo esto de x. Entonces, de vuelta, parece algo horrible, pero no lo es tanto. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, sí, va bien. ¿El resto venimos bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, veamos cuánto da esto. O sea, lo que hay que hacer es integrar siempre. Entonces, menos la integral de menos 3 de x. ¿Cuánto me da? 3x 3x. positivo. Ahí va, 3x. Esto es importante. Vieron que en cálculo 1, cuando integrábamos, siempre poníamos constantes y eso, no sé qué. En esta formulita no hay que poner constantes. Es como que hallar la primitiva y ya está. Porque la constante está toda englobada ahí. Entonces, cuando están estas integrales acá, es simplemente hallar la primitiva. No hay que poner constante, no hay que hacer nada. O sea que esto es e a la 3x y esto es e a la 3x. Ya casi terminamos, vieron que no era tan feo. Parecía horrible la formulita abstracta, así como e elevado a la integral de algo, pero al final termina siendo algo bastante accesible. Por otro lado tenemos la integral de menos 3 de x. ¿Y esto cuánto va a ser? Menos 3x. Ahí va, menos 3x. Entonces, esto que está acá es e a la menos 3x. Y observar que casualmente está multiplicando un e a la x. Entonces, todo esto va a ser e a la menos 2x. ¿Sí? Así que tenemos que ver cuánto es la integral de e a la menos 2x de x. ¿Cómo hacemos para integrar eso? La primitiva de e a la x es e a la x, pero como tenés el menos 2 también, cuando vos derivás eso, te cae un 2 multiplicando, entonces te queda e a la menos 2x sobre menos 2. Va, pero la primitiva, ¿cuál es entonces? Sí, está, hay que hacer un cambio de variable, creo, correctamente. Menos 2x es u, o Ahí va. 2x es u. Pero sí, creo que es lo que dijo el otro compañero. Sí, formalmente es eso. U es igual a 2x, entonces du es igual a 2 de x. Entonces esto es la integral. Si yo acá pongo, o sea, el truquito de siempre, ¿no? Yo multiplico por 2 y divido entre 2. Esto es el de u. Este un medio que me queda lo saco para afuera. Un medio por la integral de e a la menos u de u. También se podría haber tomado u menos 2x y hacer lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la integral de e a la menos u? O sea, como primitiva, ¿cuál es la primitiva de e a la menos u respecto a u? Menos e a la u, a la Ahí menos va. 1. Exacto, ¿no? Porque cuando derivamos baja un menos. Se me queda menos un medio de e a la menos u, y después digo, bueno, ¿quién era u? 2x. Menos un medio de e a la menos 2x. Entonces ya está, tenemos todos los ingredientes, digamos. Ahora lo que falta es juntar todo. Entonces, juntando todo, tenemos que la solución es y de x es igual a k, que es la constante, por e a la 3x, más e a la 3x por menos un medio e a la menos 2x. Entonces esto es lo mismo que k por e a la 3x menos un medio por e a la x. Y ahí tenemos la solución. ¿Sí se entiende cómo es el procedimiento? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, digamos, la formulita está súper genial.
Y no es difícil de hacerlo, la dificultad podría llegar a ser integrar, ¿no? Porque vieron que en el fondo solo hay que integrar. Si sabemos integrar, sabemos hallar. El problema es que hay funciones que no tienen primitivas obvias. No sé, por ejemplo, e elevado a la x al cuadrado. Esas no tiene primitiva, y así hay muchas que no tienen primitiva. Entonces, si la ecuación diferencial involucra esas cosas, no se puede hallar explícitamente una solución. Pero eso en el práctico no va a pasar. O sea, simplemente le cuento como la historia. Lo que sí es muy recomendable cuando terminamos es verificar. Entonces, ¿saben cómo se hace para verificar si esto está bien? Y tiene que cumplir la ecuación diferencial. Hay Ahí que va, derivarla. exacto. Entonces, para verificar tenemos que hacer eso. Las soluciones, entonces vamos a ponerle así, para que quede mejor. La solución a y', ni me acuerdo cómo era la ecuación. A ver. Y' menos 3i igual e a la x es esta. Eso fue lo que llevamos con la cuentita. Entonces, para verificar hay que derivar esto, ponerlo acá, restarle 3 veces i y ver si nos queda e a la x. Entonces, bueno, derivamos esto. Nos queda 3k por e a la 3x menos 1/2 e a la x. Bien. Entonces ahora tengo que hacer i' menos 3i. Esto es 3k por e a la 3x menos 1/2 e a la x menos k, pero acá falta un 3 porque era 3i, k por e a la 3x menos 1/2 e a la x. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, 3k por e a la 3x menos 3k por e a la 3x menos 1/2 de e a la x más 3/2 de e a la x. O sea, lo reagrupé para que quede más obvio, digamos, lo que va a pasar. Este se me va con este. ¿Y cuánto es menos 1/2 más 3/2? 1. 1. Entonces esto es e a la x nada más. Que es lo que tenía que dar. Y' menos 3i me tenía que dar e a la x. Así que efectivamente esta expresión que encontramos acá con la formulita es solución de esa ecuación diferencial. Así que así es como verificamos. ¿Dudas hasta acá? Sí, yo te quería hacer una consulta. Dale. Digamos, resolver la ecuación utilizando esta fórmula es equivalente a hacer tipo solución de la homogénea más una particular, ¿no? No, acá O no sea, agrega tenemos... dificultad, bueno, sí. A ver. porque creo que en la deducción de esta fórmula era como que iban por ese lado, ¿no? Sí, va por Hacer un ese método lado, sí. constante para hallar la solución de la ecuación no homogénea, digamos. Pero no sé si de repente haciendo este método puede agregar dificultad o no, dependiendo, o si es totalmente equivalente, ¿no? Es totalmente equivalente. Yo no me quise Ah, meter bien. con eso porque por lo general, no siempre, pero por lo general, las ecuaciones de orden 1 se calculan así nomás, con la formulita, y las de orden 2, ahí sí se usa el truquito de homogénea más no homogénea. Acá también se puede usar, digo, pero como que esta formulita es bastante redondita, bastante fácil de usar. Pero sí, si lo querés hacer así, está perfecto. También funciona. Bien. Así que bueno, ahí tienen para trabajar un par más en el práctico. Ejercicio 4, ejercicio 5, ahí va, con condiciones iniciales. Entonces vamos a ver qué quiere decir condiciones iniciales. Entonces ahí ya tienen para trabajar el 4, el 5 y el 6, para divertirse el fin de. Una condición inicial es algo de este estilo, es decir, cuánto vale la función en algún lado. ¿Cuál es el tema, digamos? Vieron que acá encontramos la solución, pero depende de una constante, esta constante K. Que es la constante, si ustedes la rastrean en la demostración de la fórmula, es la constante que aparece al integrar. Entonces en realidad hay infinitas soluciones,
porque por cada constante tengo una solución. Ustedes ven que acá cuando yo verifico, la parte que tiene K se me va. Entonces no importa cuánto vale K, esta cuenta funciona. Entonces el tema de las condiciones iniciales sirve para determinar una única solución. Bien. Bajo ciertas hipótesis que vamos a ver más adelante, si ustedes tienen condiciones iniciales, pueden hallar un único K en cual satisface eso. Y es bien tipo ejercicio de física 1, digamos. Vamos a pensarlo así. Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Antes de eso, algo que me olvidé de decir. Va a haber tantas condiciones iniciales como orden de derivadas aparezcan. Las que aparecen hasta orden 1 va a tener solo una condición inicial, las que tienen orden 2, que aparecen por acá abajo, tienen que tener dos condiciones iniciales. Cuánto vale la función y cuánto vale la derivada. Entonces, en análogo en física 1, que supongo que la habrán usado alguna vez, es, por ejemplo, imagínense que están trabajando proyectiles, y ustedes en física ven que la ecuación que rige eso es x de t igual la posición inicial más la velocidad inicial por t más menos g por t al cuadrado sobre 2. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí, el movimiento del proyectil, ¿no? Eso. Ahí va, cuando, no sé, lanzan una pelotita con cierta velocidad inicial y cierta altura, entonces ver qué pasa. Cuando ustedes, o sea, ahora en este curso, si todavía no lo vieron nunca, en este curso vamos a ver por qué da esto la solución. O sea, básicamente es agarrar la ecuación de Newton, que es una ecuación diferencial, dice que la aceleración, que es la derivada segunda por la masa, es la fuerza. Pero la fuerza no es otra cosa que menos mg, porque es el peso. Entonces nos queda que la derivada segunda es menos g. Y uno hallando la solución de esto, que todavía no lo vimos, pero hallando la solución de esto, bueno, de hecho ustedes los pueden ver, usando el teorema fundamental del cálculo, lo pueden calcular la solución de esto, llegan a esto que está acá. Pero no llegan a esto explícitamente, sino que llegan a constantes, que son las constantes de integración, así como esta acá. Sx0 y Sb0 son las condiciones iniciales. Es decir, cuánto vale la posición inicial en algún tiempo, y cuánto vale la velocidad inicial, que es la x'. X' ante 0 es igual a b0. Entonces, con esos dos datos, y ustedes conociendo la solución a la ecuación, consiguen tener una única solución que no depende de constantes. Y eso es muy importante en la ciencia, porque imagínense que ustedes quieren resolver el proyectil y hay infinitas soluciones posibles. Ustedes tiran algo y no saben qué hacer. ¿Entiende? O no sé, circuitos eléctricos que también se trabajan en ecuaciones diferenciales. Si no hubiese unicidad en la solución, ustedes conectan algo y no saben qué va a pasar. Saben si la corriente va para un lado o para el otro, si se entiende más o menos lo que quiero decir. Sí, como que le da un sentido a lo que está pasando, ¿no? La condición inicial. Claro, es como que esto así pelado, acá vendrían constantes. Si uno halla la ecuación diferencial nada más, aparecen constantes. Y bueno, es como la solución sin importar a qué altura lo tires, con qué velocidad lo tires. Entonces eso está bien que dependa de constante, porque la solución va a depender si vos lo tirás vertical, si lo tirás del piso, si lo tirás con mucha velocidad, si lo soltás. Tiene que depender de eso la solución. Si no, sería muy raro. Que no importa cómo tires las cosas, siempre pasará lo mismo. Entonces, bajo ciertas hipótesis, que es lo que se llama el teorema de Picard, que vamos a ver más adelante, se prueba que si la solución cumple una condición, o sea, una condición de continuidad, en realidad es un poquito menos que continuidad, si es continua lo cumple, entonces, dado condiciones iniciales, existe una única solución. Eso es clave. Ese teorema parece muy inocente, pero es clave. Es lo que nos permite hacer ciencia, básicamente. Por lo que decíamos, si no hubiese unicidad en la solución, no podrían predecir nada. Imagínense tener que poner un satélite en órbita y que no hubiese unicidad en la solución de la ecuación diferencial. Ustedes lo lanzan al satélite y no saben si agarra para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, si choca otro satélite, si no choca. O sea, sería un lío. Pero bueno, tenemos por suerte el teorema de Picard, que nos asegura que por ciertas hipótesis la solución es única. Ustedes lanzan el satélite y saben exactamente lo que va a hacer.
Está con un pequeño margen de error que viene por los instrumentos, pero la ecuación les dice más o menos lo que va a hacer. Entonces, bueno, las condiciones iniciales son eso. Y resolver una ecuación con condiciones iniciales es despejar las constantes a partir de las condiciones iniciales. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de hoy, y vamos a inventar una condición inicial para ver cómo funciona eso. Ejemplo. Entonces tenemos la ecuación diferencial. Y' menos 3i igual a la x. No sé, con condición inicial y de 0 igual cualquier cosa, básicamente, 1, para hacerla fácil. Aquí quiero resolver esa ecuación diferencial, pero con esa solución, con esa condición inicial, perdón. Entonces, no me deja borrar. Quiero tachar eso de ahí. Esto no va. Nosotros sabemos que la solución, ya la hallamos recién, era esta que está acá. Entonces, ¿se les ocurre alguna manera de, usando la condición inicial, hallar la constante acá? Sustituir, o sea, agarrar esa que tenés abajo y poner 0. X Exacto. igual a 0. Eso mismo. Entonces, por un lado sabemos que 1 tiene que ser i de 0, ¿no? Porque es lo que nos dice la condición inicial, pero ahora venimos a nuestra solución. I de 0, ¿cuánto es? Es k por e a la 0 menos 1 medio por e a la 0. E a la 0 vale 1, entonces nos queda k menos 1 medio. Y ahora simplemente es despejar. Tenemos 1 es igual a k menos 1 medio. Entonces k, ¿cuánto vale? 3 medios. 3 medios. Entonces, con esa condición inicial, la solución, digamos, la solución, la única que hay, la solución a i' menos 3i igual a la x, y con condición inicial i de 0 igual a 1, es i de x igual 3 medios, y la constante que acabamos de hallar, por e, después sigue igual, e a la 3x menos 1 medio de e a la x. Eso es importantísimo. Cuando tenemos condiciones iniciales, la solución no puede tener constantes. O sea, constante numérica, sí, pero no constantes tipo k, que no sepamos cuánto vale. Bien. Siempre que hay condiciones iniciales, la solución es única. En el práctico, por lo menos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo serían entonces las condiciones iniciales? Perfecto. Entonces, ahí tienen para resolver el ejercicio. Bueno, en el 4 no hay condiciones iniciales, es simplemente aplicar la formulita o hacerlo de homogénea a no homogénea. Y en el 5 y 6 sí tienen condiciones iniciales. Entonces, ¿les parece pasar a variables separables? Bueno, sí, está bien. Vamos a variables separables y luego vemos un poquito de diagrama de fase. Entonces, variables separables es otro tipo de ecuación diferencial. Es también de orden 1. No tiene por qué ser lineal. Variables separables. Y tiene otro método para resolverse. Entonces, son ecuaciones de la forma x', a ver cómo es que le llama. Voy a tratar de usar la notación que usan en el práctico. Y' igual una función que depende de x por una función que depende de y. Por eso se llama variables separables. Es como que en la derivada te queda una función que depende por x, por un lado, multiplicada por otra función que depende de y. Entonces, ejemplos, todo lo que se les ocurran que sean así. Y' igual, no sé, seno de e a la arcotangente de x por y. Esa es de variables separables. Yo tengo una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Y' igual 3i es de variables separables.
Esta es muy, muy usual poner cosas de este estilo. Acá pueden considerar que f de x es igual a 1, o f de x es igual a 3. Da igual. Por acá digo, hay un 1 multiplicando. Pero en todo caso es de variables separables, porque tienen una variable por un lado multiplicada por otra variable. Entonces acá g de i sería 3i, y acá g de i sería solamente i. Bueno, ahora hacemos, ¿sí? ¿De variables separables decís el 1? O el ejercicio 2. Entonces, déjame terminar esto, vemos algún ejemplo y pasamos a eso. Entonces, básicamente, todo lo que se les ocurra que se pueda escribir así es de variables separables. Ejemplos que no son, no sé, seno de i elevado a la x. Eso no es variable separable, porque las dos variables están adentro de una misma función. Entonces, esas ecuaciones no las podemos resolver con el método que vamos a ver ahora. ¿Se entiende la idea de cómo son las de variables separables? Sí, no pueden estar en la misma función las dos variables, la independiente y la dependiente. Exacto, eso mismo. Entonces, bueno, si tenemos una ecuación de variables separables, ¿cómo la resolvemos? Entonces, tenemos i' igual f de i por g de x. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, esto es como una recetita, digamos. Primer paso, como las variables están separadas, podemos agrupar todo lo que tiene y de un lado y todo lo que tiene x del otro. Entonces, i' dividido f de i es igual g de x. ¿Qué es importante hacer en este paso? O asegurar, si quieren, en este paso. Que f de i no se anula, ¿no? Exacto, tenemos que estar seguros que esto no vale 0. Si no, estamos en el horno. Importante. Al hacer esto, estamos descartando el caso f de i igual 0. Si f de i vale 0, para algún i o lo que sea, fuimos. La idea hay que tratarlo aparte. Entonces, primer paso es ese. Segundo paso es integrar respecto a la variable independiente. Ya sea x, ya sea t, no importa. Siempre es con la variable independiente. Entonces, integrar respecto a la variable independiente. Una manera de darse cuenta, si no se dan cuenta a ojo, es que la variable independiente siempre es la que no está derivada. La que está derivada siempre es la variable dependiente. Entonces, usted viene en una ecuación, no sé, la que está en el práctico. X menos 4 por y a la cuarta menos x al cubo por y al cuadrado menos 3 por y' igual 0. Entonces, ¿cuál es la variable independiente ahí? La x. La La x, X. porque es la que no aparece derivado. Si acá fuese x', sería ahí la variable independiente. Entonces, siempre en el segundo paso integramos respecto a la variable independiente. En este caso va a ser x, se puede llamar de cualquier manera. Entonces, una manera de darse cuenta es esa, ver cuál es No, la voy que a hacer una pregunta, no viene muy bien el caso, pero si puede haber dos variables dependientes, o sea, que sea x', y' más eh, x, más x, y no sé, estoy tirando sí, fruta, pero puede, eso es una pero ecuación diferencial también. sí, pero son lo que llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿No? Porque cuando tenés varias cosas, no, vos dices al revés, una sola variable independiente y varias.
Podría ser, creo que nunca vi algo así, pero podría llegar a pasarse. No creo que pase. No, ni siquiera sé si describe algún fenómeno físico, solo se me ocurrió por notación nomás, pero capaz que ni existe, ni es probable, no sé. No, yo la verdad que creo que no. Al revés, sí, tener una variable dependiente y tener varias independientes, sí, porque puede pasar que usted quiera modelar un fenómeno que depende de muchos parámetros. O sea, que Sí, dependa del en tiempo. XY, por ejemplo, Claro. ahí va. Sí, sí. Eso creo que se ve un poquito más al final del curso. Entonces acá integramos respecto a la variable independiente. Entonces la integral de I' sobre f de I de X, que es la variable independiente, es igual a la integral de G de X. Acá es una X y acá es una X. Acá es una X. Entonces, observar que esto no es otra cosa que de I. Si ustedes llaman I igual a I de X, el cambio de variable, de I es I' de X. Entonces le termina quedando la integral de DI sobre f de I igual a la integral de G de X. Y nuevamente el problema haya una solución se resuelve integrando. Entonces ustedes van a integrar esto y el tercer paso es, de ser posible, esto no siempre se puede, pero de ser posible despejar la función I, porque es la incógnita que tenemos. Bien. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero ¿se entiende más o menos cómo es la idea? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces veamos algún ejemplo. Vamos a agarrar el B porque agarramos el A. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el primer paso? Pasar todo lo que tiene ahí o derivadas para un lado y para el otro el resto, lo otro. ¿Y acá cómo quedaría? E a la X sobre 1 más E a la X, y del otro lado es igual, ¿no? Ahí va. Observar que como E a la X siempre es positivo, 1 más E a la X también siempre es positivo. O sea, en particular es distinto de 0. Así que podemos dividir perfectamente. ¿Me siguen hasta acá? Bárbaro. Entonces, segundo paso, integramos respecto a la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente acá? La independiente es la X. Ahí va. De X es igual a la integral de E a la X sobre 1 más E a la X de X. Entonces, acá sí hay que poner constante de integración, pero alcanza con una. No importa dónde la pongan, porque después si quieren despejar I de X, siempre la tienen que pasar para otro lado. Entonces, recomendación, poner acá la constante. O sea, cuando integren eso, ponen la constante de integración. O sea, formalmente de vuelta, las dos tendrían que tener constante, pero después la acá la pasas restando, la agrupas con esta, le llamas distinto y te queda una sola. Entonces, en el fondo termina siendo igual. Profe, Sí. ¿y qué pasaría si ponele tenés valores de X o sea, que se te anulan en X y para valores de Y también? O sea, como que tenés los dos problemas, digamos. ¿Querés pasar imagínate que ahí, por ejemplo, hubiese algún valor de X que te anula el denominador? Algo así decís vos. Claro, y que tengas problemas en X también, por ejemplo, que en vez de ser de 1 más E a la X fuera, yo no sé, X más 1 o otra cosa. Bueno, ahí uno lo que hace es, Como estoy separando en casos así, uno ahí por uno. va, separás en caso y decís, bueno, cuando
la función que depende de X, la función que depende de Y, no se anule, esto vale. Y lo podés hacer. Claro. Ahora, si la función de X se anula, tenés que ver qué haces. Digamos. Ahora después buscamos un ejemplo, a ver qué pasa. Dale. Pero ahí ya el método no serviría, ¿no? No para No todos los sabemos qué casos. pasa. Claro, o sea, los casos que sí, que no se anula, digamos, va a funcionar. No me fijé si en el práctico había algún caso donde se te anulen, digamos, No, creo que no X hay. y Y, hayan valores de las dos cosas. Creo que no. Entonces, de este lado tenemos la integral de y de y. De este lado tenemos la integral de e a la x sobre 1 más e a la x de x. Bueno, la integral de la izquierda. ¿Cuánto nos da? Y cuadrado sobre 2. Ahí va. Entonces, de vuelta, acá tendríamos que poner una constante, pero bueno, después la vamos a pasar restando, entonces directamente no la ponemos. Y ahora hay que integrar esto. ¿Cómo hacemos para integrar eso? Un cambio de variable también podría ser. Ahí va. Por 1 ejemplo, más e a la x es u, ahí va. 1 más e a la x. ¿Y de u qué me queda? y de u queda e a la x de x. Exacto. Entonces, la integral de e a la x sobre 1 más e a la x de x no es otra cosa que la integral de 1 sobre u de u. ¿No? Porque esto es de u, perdón, y esto que está abajo es u. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre u de u? Logaritmo neperiano de U. El logaritmo neperiano del valor absoluto de u. Y ahora recuerden quién era u. U era 1 más e a la x. Entonces, logaritmo de valor absoluto de 1 más e a la x. Y ahora lo que pueden hacer si quieren es decir, bueno, e a la x siempre es positivo, entonces 1 más e a la x siempre es positivo, así que me puedo olvidar de ese valor absoluto. Más e a la x. Acá me faltó poner lo que dije, la constante. En esta integral sí ponemos la constante. Entonces, ahora recordamos que había una igualdad acá arriba. Así que tenemos que y al cuadrado, ahora sí le voy a poner que depende de x para tenerlo en mente, es igual al logaritmo de 1 más e a la x más una constante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, perfecto. Entonces, el tercer paso, ¿se acuerdan cuál era? Despejar x, perdón, y sí se puede. Ahí va. Entonces acá se puede. ¿Por qué si se puede? Porque acá podría aparecer, por ejemplo, e a la i por i, por ejemplo. O sea, podría llegar a aparecer, porque estamos integrando cosas, entonces puede aparecer cualquier cosa. Y estas expresiones así no se pueden despejar la i. O sea, no hay manera que ustedes lo despejen a eso. Entonces, por eso puse cuando se pueda. En este caso se puede. Es una raíz cuadrada, sabemos despejarla. Tenemos que i al cuadrado va a ser el logaritmo de 1 más e a la x más una constante. Faltó 2 por todos lados. 2, 2. Por lo tanto, i de x va a ser más menos la raíz cuadrada de todo eso. Bien. Y está bien que aparezca un más menos. O sea, hay dos posibles soluciones además de la constante. Eso tiene que ver con que la solución no es continua. Aquello que hablábamos que bajo ciertas condiciones la solución es única, bueno, acá no tiene por qué. Pero la solución va a ser esta, más menos raíz de eso. Nuevamente importante, cuando no hay condiciones iniciales, tiene que aparecer la constante. ¿Bien? ¿Se entiende el método? ¿Cómo es eso que dijiste, profe, que no se cumplía lo anterior, lo de la condición única, algo así? Claro, que viste acá, a priori tenés, o sea, hay infinitas soluciones, pero podría ser la positiva o podría ser la negativa. Claro. Y con la información que tenés no sabés. O sea, recién vas a poder saber cuál es si tenés condición inicial. O sea, si alguien viene y te dice, bueno, mira, esa es la solución, genial. Ahora,
si I de 0, algo distinto de 0, si I de Ah, 1, está ok, pero con condición inicial sí se cumple que la solución es única. bajo ciertas hipótesis sí. En este caso, sí, en este caso va a ser única, sí. Porque esto es continuo. ¿Tá? O sea, la positiva es continua, la negativa también es continua. Entonces ahí la solución va a ser única. Bien. Así que bueno, variables separables es eso. Ejercicio 1 les queda hacer el A y el C, es esa historia. Pasar para un lado todo lo que tiene un lado, todo lo que tiene variable dependiente, para el otro lado otra variable, integrar, tratar de despejar. ¿Dudas hasta acá? No, por mi parte, va todo bien. Bien. ¿El resto? Yo también, por ahora, bárbaro. Sí, yo voy bien también. Dale, buenísimo. Entonces pasamos al diagrama de fase y después vamos al ejercicio 2. Eso era una D. Diagrama de fase. Entonces, el diagrama de fase, a ver cómo lo puedo explicar. O sea, es como que ustedes, ¿vieron cuando ponemos x', no sé, más f de t por x igual g de t? Lo que estamos haciendo es modelar un fenómeno, ¿tá? Que depende de t. El t puede ser el tiempo, por ejemplo. Entonces, el diagrama de fase es proyectar la solución al espacio donde está la función, en este caso x. Así, por ejemplo, si ustedes tienen un péndulo, vamos a ponerlo así, o sea, ¿entienden cómo es el movimiento del péndulo? Sí, sí. Viene hasta acá arriba. Imaginemos que no hay rozamiento, no hay nada, bien fácil. Entonces, este es un posible diagrama de fase, porque yo no me estoy fijando el tiempo, digamos, yo acá no estoy graficando el tiempo. Decir que esto se mueve así es una posible solución a eso. ¿Se entiende? Entonces, en el plano XY, esto se mueve así. Si yo lo largo con más velocidad, puede pasar que dé toda la vuelta, por ejemplo. Bueno, o sea, no se va a achicar, ¿no? Porque no había rozamiento, no había nada, va a ser un círculo perfecto. Entonces, lo que uno hace, voy a traer un ejemplo para mostrarlo, creo que se explica mejor con un ejemplo. No es en sí hallar la solución, o sea, se puede hallar la solución si quieren, pero no es la parte importante, sino lo que uno tiene que graficar o dibujar en el espacio donde está la solución, en este caso hay una sola dimensión, así que hace una recta, ¿cómo se movería esto, digamos? O sea, voy a tratar de explicarlo y después hacemos uno entre todos. En física, ¿qué se llama esto? ¿Cómo le decimos a la derivada? La derivada de la velocidad. Ahí va, la velocidad. Entonces, para dibujar esto, eso sirve. Pensar que la derivada primera es la velocidad. Entonces, uno podría pensar, ¿cuándo la velocidad es 0? O sea, ¿cuándo me quedo quieto? Y' igual 0, ¿cuándo qué? En la posición 0. Tengo un extremo. Perdón. Dale. Ahí va, si y al cuadrado vale 0, ¿no? Y esto es si y vale 0. Entonces, si yo empiezo en el 0, no me muevo. Yo empiezo ahí quietito, no me muevo. De vuelta, acá no hay condiciones iniciales, entonces yo no empiezo con velocidad. O sea, no es que empiezo acá y lo empujo, sino que estoy ahí, no me estoy moviendo. Ahora, perdona, yo te pregunté al principio de lo del diagrama de fase. ¿El diagrama de fase es hacer la recta esta En este con caso los sí. signos? En este caso, Y lo que te preguntaba yo de la rayita nos sirve para esto, digamos, para hacer esto. Esto es lo que hay que hacer. claro, esto es lo que hay que hacer. Las rayitas lo que pasa es que lo usás cuando tenés dos variables. Cuando tenés Ah, X, o sea, tenés que Y depende de dos cosas, por ejemplo. Perdón, dos variables no, cuando tenés derivada segunda. Ahí cuando te aparecen, ¿por qué? Porque vos acá tenés que graficar acá.
y prima, y acá tenés que derivar la derivada segunda. Entonces acá es cuando haces la ciclo ISO, no sé cómo se llaman, que haces las rayitas y completas. Pero acá tenés una sola derivada, entonces te queda una recta. Digamos, si quieren pueden pensar que esto es I'. Entonces uno quiere como hacer un diagrama de cómo se movería. Digo, si esto uno piensa que es la velocidad, uno dice, bueno, yo empiezo acá, por ejemplo. Pongo una partícula ahí. ¿Qué va a hacer esa partícula? ¿Va para más infinito o se acerca al origen? Entonces uno viene acá y se pregunta, ¿cuánto vale la velocidad? I al cuadrado. Como yo estoy en un lugar que I es distinto de 0, I al cuadrado es positivo. Entonces me voy a mover para allá. ¿Se entienden? Esto es medio, yo cuando lo miraba por primera vez hace unos años, me parecía como medio que no tenía mucho sentido, pero es hacer eso nada más. Uno separa acá en los negativos y dice, bueno, ¿cuánto es la velocidad? I al cuadrado. Y cuadrado también es positivo. Entonces me muevo para allá. Esto es una manera esquemática de decir, si vos arrancás en un punto por acá, vas a moverte hasta que llegás al origen y te quedás quieto. Ahí no te moviste más. Y si vos arrancás por un punto por acá, te vas, te alejás, te alejás, te alejás y te vas cada vez más lejos y nunca volvés. ¿Se entiende la idea? Claro, es como hacerle el signo a imprima, ¿no? Pero en vez de poner un más menos, le pones una flechita. Sí, O lo bueno, puedes capaz que es en este caso, ¿no? Capaz que no es en general. No, no, eso sí es así. Es el signo y le pones, si el signo es positivo, va una flechita hacia la derecha, porque los positivos van hacia la derecha. Si el signo es negativo, va hacia la izquierda. Vamos a inventar alguno. I' igual I al cubo. I al cubo menos 1. Para hacerlo más divertido. A ver, no. Y estoy pensando un poquito de parar. Vamos a hacerlo así. X al cuadrado menos 1. Ahí va a quedar un poquito más divertido. Entonces, como tengo una derivada sola, de vuelta va a ser una recta. Primer paso es preguntarse dónde la derivada se anula. ¿Dónde me quedo quieto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y prima vale 0 cuándo? Sería más o menos raíz de 2, ¿no? Esto es un 1 por las dudas. Ah, No, está bien, mis números son medio feos. Ahí va. Pero es eso. Si I al cuadrado menos 1 vale 0, si I es igual a más menos 1. Entonces ahora tengo dos puntos donde si arranco me quedo quieto. Tengo 1 y tengo menos 1. Si yo arranco ahí no me muevo. Me quedo quietito. Y ahora hago el signo, como decían hoy. Si quieren verlo así, está bien. Me pregunto, bueno, yo estoy con algo mayor que 1. ¿Cómo es el signo de la derivada? Si es mayor a 1. Ahí va. Entonces, voy para allá. Si estoy entre 1 y 6, entre menos 1 y 1, ¿cómo es el signo de la derivada? negativo. Negativo, ¿no? Porque un número entre 0 y 1 al cuadrado siempre queda entre 0 y 1. Entonces acá me muevo para allá en realidad. Y si estoy de menos 1 para la izquierda, Otra vez. De vuelta positivo. ahí va, otra vez positivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, si yo arranco en una posición, digamos, arranco con I igual menos 2, bueno, entonces de a poquito voy a ir hasta que llego a menos 1 y ahí muero. Digamos, acumulo ahí. Si yo arranco entre menos 1 y 1, también me voy a acercar hasta menos 1 y ahí muero. Y tal, y si arranco de 1 para adelante, ahí lo que va a pasar es que me voy y nunca vuelvo. Entonces uno más o menos puede entender la dinámica, digamos, cómo se movería algo si pensamos que eso es un movimiento. Es una manera como de interpretar físicamente las ecuaciones diferenciales. Así que bueno, lo del gran fase es eso. Acá en el
Qué gracioso. La que inventé ya estaba. Bueno, no importa. Hay que hacer eso. Hay que ver el signo, ver cuando se anula, ver si es para la derecha o para la izquierda, y hacer el dibujito. Y si tenés algún valor que no está definido, por ejemplo, ¿qué le pones? No existe, algo así. Esa es una buena pregunta. ¿Estás pensando, por ejemplo, en logaritmo, algo del estilo? Sí, o no sé, o cualquier otra expresión que tenga algún número que no está definido, no sé. Yo Bien, qué no sé, sé. si queda i-1 abajo, por ejemplo, dividiendo ahí. No sé si te podría quedar algo así, no, pero digo, estoy pensando así como. No, es que sí, a priori podría quedar cualquier cosa. Si estoy pensando, a ver. O sea, ahí como que i' se iría a infinito en esos puntos, ¿no? O no estaría definido, no sé cómo. Sí, o sea, puede haber puntos o regiones donde no exista, digamos. Por ejemplo, I' Yo creo que él igual. dice, por ejemplo, y prima es igual a 1 sobre i Claro, cuadrado menos 1, por ejemplo. algo así, Ahí por va. ejemplo. Y bueno, entonces ahí va a haber dos puntos donde no está definido. Y bueno, son puntos, digamos, donde físicamente no podrías empezar ahí. Claro, No o sé. sea, pero en la representación de ahí le pones, o sea, no. No existe. O sea, Listo. no hay nada ahí, digamos. Ok. Bien. Esto va a tener un poquito más de gracia cuando empezamos a ver sistemas de ecuaciones en R2, que ahí los dibujitos quedan más lindos. Porque en R2 tenés mucha más libertad, puedes hacer espirales, puedes hacer rayas, puedes hacer círculos. Acá es como que solo vas a un lado o el otro, no te puedes mover mucho más. Ya en R2 hay como mucho más movimientos posibles y es más divertido hacer estas cosas. Opa, ¿qué pasó? Me equivoqué. Me había guardado. Entonces, bueno, pasamos al ejercicio 2 que habían preguntado. Voy a copiarlo. Entonces dice, haciendo el cambio de variable z igual y dividido x a la n y escogiendo un valor adecuado para n, demostrar que las ecuaciones diferenciales siguientes pueden transformarse en ecuaciones de variables separables. Es como un truco que está bueno tenerlo en la mano, aunque bueno, si no te lo dicen hay que aplicarlo, capaz no te da cuenta. Entonces queremos hacer ese cambio de variable y ver si podemos transformar estas ecuaciones en variables separables. Z igual y sobre x a la n. Entonces, observación. Z a priori depende de y depende de x. Está como cálculo 2, digamos. Pero y depende de x. Entonces podemos pensar que z depende de x nada más. Porque como y ya depende de x, tendríamos como que z depende de y, que depende de x. Entonces cuando hacemos z' es la derivada de z respecto a x. Entonces z'. Y acá es cuando es importante que siempre ponemos y, pero hay que recordar que es y de x. Cuando vayamos a derivar hay que acordarse de eso, que es y de x. Entonces, ¿cuánto va a quedar la derivada? Va a quedar y' por x menos y por x' sobre x al cuadrado. O sea, estoy usando perdón, x' es 1. Estoy usando la ecuación del cociente. X' es 1 porque estamos derivando respecto a x. Ahora que me doy cuenta se fue el n. Se borró el n. Disculpe. Voy de vuelta. Acá había un n. Entonces z' va a ser y' por x a la n menos y por n por x a la n menos 1 sobre x a la 2n. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, hasta ahí se entiende. Entonces, uno lo que tendría que hacer ahora es despejar y'. A ver cuánto le queda, porque vieron que acá tenemos y' igual a algo. Entonces, despejando de ahí, ¿qué nos queda? A ver, y' por x a la n menos y por n x a la n menos 1 es igual a x a la 2n por z'. Entonces, y' x a la n es igual
a x a la 2n por z' más y por n por x a la n menos 1, y ahora divido entre x a la n. Entonces, acá es importante, x distinto de 0, así que y' igual a x a la n por z' más y n sobre x. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el n que tendríamos que elegir para que esto sea de variables separables? ¿Ah? Observar esto. Si z es igual a y sobre x, es decir, n es igual a 1, acá aparece un 1, o sea, lo que tenemos es que y' es igual a x por z' más y sobre x, pero esto es z, y x, despejando de acá, es z, es y sobre z, x es y sobre z. Entonces, bueno, uno puede agrupar y ver qué pasa ahora. Tratar de escribir esa ecuación diferencial que involucre solamente, o sea, que quede variables separables, cosa acá no es, porque tiene un menos. Bien. Entonces, si x es y sobre z, eso queda y por z' sobre z más z. Ahora que puedo pensar está quedando raro porque tenemos y' es z'. Eso no me está gustando. Ya sé por qué no me está gustando. Acá me equivoqué yo. Mira, así es como damos cuenta. Justo lo que preguntaba el compañero, y no puede aparecer y' es z'. Pero y' es esto. Entonces, por un lado tenemos que y' es esto, y por otro lado tenemos que y' es 1 menos x por y al cuadrado sobre 2x al cuadrado y. Entonces, lo que tenemos es que 1 menos x y al cuadrado sobre 2x al cuadrado y es igual a x a la n por z' más y sobre x a la n. Y uno quiere ver cuál tiene que ser el n que tiene que poner para que eso quede de variables separables. Z era y sobre x a la n. Entonces, acá tiene toda la pinta que tiene que ser n igual a 1, igual que ahí. Entonces nos queda que z es igual a y sobre x, así que esto es z, esto vale 1, esto vale 1. Después el y es z por x. Entonces puedo reemplazar acá. Me queda 1 menos x al cubo z al cuadrado sobre 2 x al cubo z. Así que tenemos 1 menos x al cubo z al cuadrado sobre 2x al cubo z igual x por z' más z. ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí el comentario, Alex. O sea, todavía no terminamos, igual, ¿no? Nosotros tenemos que despejar z' para ver si nos queda de variables separables. Yo lo que hice ahora, porque no sé, me parece que va a ser n igual a 1, o sea, tengo intuición de que va a ser eso, reemplacé por n igual a 1.
Entonces, ahora voy a intentar despejar z'. Entonces, tenemos que 1 menos x al cubo por z al cuadrado sobre 2x al cubo z menos z es igual a xz'. Pasé restando el z. Ahora voy a hacer como un denominador acá. 2x al cubo z va a ser 1 menos x al cuadrado z al cuadrado menos 2x al cubo z al cuadrado. Me tengo que multiplicar esto por esto. Esto es igual a xz'. Así que me quedó 1 menos 3x al cubo z al cuadrado sobre 2x al cubo z es igual a xz'. Y no tiene pinta que haya que arriba de separables. Qué momento. A ver. A ver. Pasa que parece complicado poder intuir algo de cuál n vas a usar porque al final después el desarrollo es bastante largo. O sea, como Sí, que no es que sale inmediato de... Tienes que hacer varias cuentas para darte cuenta cómo va quedando, ¿no? exacto. Capaz que no era ese el n. Estoy rastreando eso, a ver si se puede hacer, tipo, dejando el n sin poner ni un número y después despejar el n. Vamos de vuelta. Z es igual a eso. Entonces Z' es esto. Disculpa, ahí arriba cuando derivaste la z', ¿por qué pusiste x a la n menos 2? ¿No es x a la n menos 1 arriba? Estos son 1 por las dudas. Ah, está. ¿Ese es un 1? Sí. Está, porque... Está, perdón. No, Vale, está bien, está bien. por eso pensé que podía estar el error ahí, como parecía un 2. No es un 1, sí. Entonces esto, ¿no? N menos 1 menos n es menos 1. La verdad que no me estoy dando cuenta ahora. Ya lo pensaba hacer el miércoles, así que no lo había pensado. Bueno. Hacemos así, para no perder más tiempo, lo pienso mañana y lo publico en el foro, cómo salía. Porque no lo pensé todavía, no me sale. No sé, me tranqué ahí, no sé cómo sale. Si les parece, el que se había pensado, si quieren ver, es el 8. Dale, sí, está bien. Nos vemos después en el foro. Entonces, el 8 sí lo estuve pensando un poco. Entonces, es como parecida a la ecuación lineal de orden 1, pero no del todo. O sea, lo que dice acá, para n igual 0 y n igual 1 queda lineal, pero para n más grande ya no queda lineal. Entonces, el problema es que a priori no sabemos resolver ecuaciones que no son lineales, porque vimos variables separables y vimos ecuaciones lineales de orden 1. Entonces, si tenemos una ecuación que no cumple eso, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el truco? Es que utilizando el campo de variable z igual i a la 1 menos n, podemos reducir esta ecuación a una ecuación lineal común, digamos, de orden 1. Y ahí sí tenemos la formulita para Yao. Bien. Entonces, hay que hacer dos cosas. Primero, probar que si hacemos ese cambio de variable, reducimos esta ecuación a una lineal. Y segundo, usar eso para resolver todas estas ecuaciones diferenciales. ¿Se entiende lo que pide la letra?
Sí, queda claro, sí. Entonces tenemos que z es igual a i a la 1 menos n. Entonces es parecido que hoy. Derivamos z, de vuelta. Y depende de x. Vieron que acá otra vez no está escrito. Y depende de x, z depende de y, pero que depende de x. Entonces podemos derivar z respecto a x. Z' va a ser 1 menos n por i a la menos n. Porque nos queda 1 menos n menos 1. Y a la menos n por z'. Porque en realidad la cadena después nos dice que tenemos que multiplicar por la derivada de la función. Por z', no, perdón, por i'. Entonces, ahora, de acá, i' es igual a z' por i a la n positivo, porque lo pasé dividiendo, sobre 1 menos n. Y esto lo puedo meter acá, para ver qué pasa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, pero ahí y en ese caso, ¿cuál sería n? Hay que tratar de despejar, perdón, i. No, acá no, porque esto es genérico. O sea, el n va a ser este que está acá. No, pero no quise decir n, quiero decir i. Porque ahora vamos a sustituir i'. ¿Sí? ¿Y el i? Bueno, ahora vemos cómo se hace eso. Pará. Ah, está. Tenemos que z' por i a la n sobre 1 menos n más p de x por i es igual a q de x por i a la n. No, tenemos que llegar a uno lineal de orden 1. O sea, tenemos que llegar a una del estilo z' más p de x por z igual q de x. Entonces, para llegar a eso, lo que vamos a hacer es dividir entre esto. Porque la gracia es que el n es mayor que 1, porque si lo que dice al principio, si el n vale 1 o vale 0, ya es lineal. Entonces no hay que hacer nada ahí, digamos. Si el n vale 1 o 0, ya es lineal. Entonces, para n mayores que 1 es que hacemos eso. Como n es mayor que 1, esto nunca vale 0, así que estamos todo bien. Y si dividimos entre eso, nos queda z' más 1 menos n, voy a ponerlo al otro lado, más p de x por i por 1 menos n sobre i a la n, es igual a q de x por i a la n por 1 menos n sobre i a la n. Entonces, no, aquí cambiar de color, no cambió. I a la n, si no más con i a la n, así que acá tenemos q de x por 1 menos n. Eso es una función que depende de x, porque es una función que depende de x por una que no depende de la otra variable. Lo podemos pensar como una función que depende de x. Y acá, ¿qué nos quedó? ¿Cuánto es i dividido i a la n? Se restan los exponentes, ¿no? 1 menos n te quedaría. I a la 1 Ahí va. menos n. 1 menos n. ¿Y eso qué era? I a la 1 menos n. Era z. Z era, ¿no? Claro, entonces esta es z. Entonces, ¿qué nos está quedando? Z' más p de x por 1 menos n por z es igual q de x por 1 menos n. Entonces ahora ya estamos, porque simplemente a esto le llamamos distinto y pronto. O sea, a todo eso le decimos, no sé, p ñoqui de x, y a todo esto le llamamos q ñoqui de x. Entonces tenemos z' más p ñoqui de x por z igual q ñoqui de x. Y eso es una ecuación lineal de orden 1. Las que veíamos hoy, que teníamos la formulita que era e elevado a la integral de p no sé qué.
¿Sí se entiende la idea de cómo era? Sí, se entendió bien, sí. Entonces, en lo que sigue el ejercicio es usar esto para resolver algunas ecuaciones. Vamos a hacer alguna de ellas, para ver cómo sería. Profe, una pregunta. Sí, A la hora de utilizar estos cambios de variables, por ejemplo, no sé, en una evaluación, ¿todos ajá. estos piques estarían sugeridos, digamos, o nosotros tenemos que tener algunos ahí, digamos, Y como... no, hay algunos que tendrían que tenerlos a mano. Digo, esto es una ecuación muy particular. Claro, porque como que es muy, ¿no? Es muy particular para cada caso, no sé, digo, pero como que es difícil poder intuir qué cambio va a hacer, ¿no? Y no tanto, hasta ahora vimos dos nomás. El ejercicio 2 que no lo podemos hacer y este. Digo, no sé si hay muchos más a la vuelta. Este es clave, porque fíjate que hasta la ecuación tiene nombre. La ecuación es la Claro, ecuación de Bernoulli, o sea, sí, es lo un estaba caso, pensando claro, lo pensaba por ese lado que de repente reconocer cierta estructura de la ecuación y acordarte de que iba con cierto claro, cambio, pero exacto. está ya. Eso es lo que hay que hacer, sí. Si es una ecuación muy rara, sí va a tener la sugerencia del cambio. Pero si es una de Bernoulli o algo del estilo, no. Capaz que no, porque bueno, ya es más clásica, digamos. Está bien. Bien. Entonces veamos esto en un ejemplo. Entonces, lo que acabamos de hacer es que si tenemos una ecuación y', como era que decía, más p de xy igual q de x por y a la n, lo que acabamos de probar es que si hacemos z igual 1, perdón, y a la, ¿cuánto era? n menos 1, 1 menos n. 1 menos n, entonces se transforma en una lineal. Entonces, primer paso es llevar esta ecuación a una de este tipo. Miren que acá la y' está solita y acá no. Acá hay una x multiplicando la y'. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y multiplicás a los dos lados por 1 sobre x, ¿no? Ahí va. Y para hacer eso, ¿qué tengo que suponer? Y que x es distinto de 0. Exacto. Entonces, si x es distinto de 0, tenemos que y' más 1 sobre x por y es igual a x al cubo por y al cubo. Entonces, ahora sí, está escrita de esa formita. Y' más una función que depende de x por y es igual a otra función que depende de x por y a la algo, en este caso y al cubo. Entonces el cambio de variable que tengo que hacer es z igual y elevado a la 1 menos n. N vale 3. Entonces 1 menos 3, y esto es igual a y a la menos 2. Bueno, en realidad, digo, una vez que llegamos a esta función, a esta expresión, la podemos trabajar así de una, ¿no? Ya sabemos lo que va a dar. Yo lo que iba a hacer acá era desarrollar todo de vuelta, pero en realidad, cuando desarrollemos todo de vuelta, nos va a quedar esto. Donde, en este caso, Entonces eso es lo que preguntaba el otro compañero, claro, siempre da lo mismo, entonces, claro, usando el siempre, método. siempre da lo mismo, siempre te va a quedar 1 menos n, ¿sí? O sea, lo que tenías por 1 menos n, y así. No es Esto tan, es, digamos, que cada ejemplo es un mundo, es algo que tiene algún sentido, digamos, en general. claro, si todos los ejercicios de esa parte salen igual. Entonces la ecuación que nos queda es z' más 1 menos n es menos 2. Así que pongo el menos 2. Menos 2x por z igual menos 2x al cubo, menos 2x al cubo. Entonces, ahora tengo una ecuación lineal de orden 1. ¿Cómo era la solución? La solución era z de x igual una constante por e a la menos integral de menos 2 sobre x de x más e a la menos integral de menos 2 sobre x de x por la integral de menos 2 x al cubo
por e a la integral de menos 2x de x de x. ¿Por qué? Porque es lineal de orden 1, fue la que vimos al principio. Entonces ahora vamos a resolver esto, pero después, lo que es importante, lo vamos a ver igual, pero lo importante es que tenemos que deshacer el cambio de variable. Porque esto es como, bueno, vos haces este cambio, resolvés, sabes cuánto es z, pero tu incógnita era i, no era z. Entonces ahí cuando tenés que recordar cómo era que se vinculaba z con i. Bien. Entonces por un lado hacemos esto. Entonces la integral de menos 2 sobre x de x es lo mismo que 2 por la integral de 1 sobre x de x. ¿Cuánto queda eso? El logaritmo neperiano del valor absoluto de x, ¿no? Ahí van 2 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Por otro lado, la integral de menos 2x de x va a ser menos 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, quiero ir con esta de acá ahora. Tenemos la integral de menos 2x al cubo por e a la 2 logaritmo de x de x. ¿Qué puedo hacer ahí? Parece que el segundo término sería e a la 2 por x. Ahí va. Esto es e a la 2 por x. Bueno, observación, para primero. Algo que me olvidé. Vieron que dijimos que si era, ¿cómo partimos todo esto, no? Si x es distinto de 0, pasamos dividiendo. Entonces, como x no puede valer 0, o x es siempre negativo o es siempre positivo. Porque la única manera de cambie de signo es que pase por 0 y no puede valer 0. Entonces, ¿qué nos ayuda a eso? Que podemos separar en casos y sacarnos el valor absoluto. Digamos, si x es positivo, tenemos que el logaritmo del valor absoluto de x es logaritmo de x. Si x es negativo, el logaritmo del valor absoluto de x es el logaritmo de menos x. Entonces podemos separar en dos casos y resolverlo. Acá estamos haciendo el que x es positivo. Por eso me queda simplemente sin valor absoluto ahí. Así que esto es menos 2 veces por e a la 2, también es constante, por la integral de x al cubo por x. Bueno, x a la cuarta de x. ¿Y cuánto nos queda eso? X a la 5, bueno, menos 2 e a la 2, x a la 5 sobre 5. Ahí va. X a la 5 sobre 5. Entonces, juntando todo, si x es positivo, tenemos que z de x va a ser una constante por e a la 2 por x más e a la 2 por x por menos 2 e a la 2 x a la 5 sobre 5. Entonces, una constante por e a la 2x menos 2e a la 4 x a la 6 sobre 5. Bien. Profe, una duda que me surgió. Sí. Ahí cuando usaste lo de la exponencial, la Ajá. descompusiste en e al cuadrado por e al logaritmo neperiano de x. Sí. Pero no te quedaría la suma ahí cuando la juntás, no sería. ¿No habría que sumar ahí los exponentes? No, es más fácil en realidad. Está bien, esto está mal. Tenés razón. Ahí podrías usar eso del Sí, hay que que va a usar ser esto. la propiedad del logaritmo, ¿no? Ahí va. E a la 2 logaritmo de x es 2 a la x. No, x al cuadrado. X al Ahí va cuadrado. x al cuadrado. Esa es una propiedad, no sé si la conocían, que a elevado a la b es e a la b logaritmo de a. Está bien, no es e a la 2x.
Gracias por eso. Porque ahora para abajo está todo mal. Entonces va. Oh, se cerró. Agarren un segundo. ¿Qué pasó? Profe, una consulta de lo anterior que hiciste, te quería preguntar, cuando tú dividís ahí en valor absoluto, el valor absoluto, no el logaritmo, Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Estudiar dos casos? claro, trabajás cuando X es positivo, la solución va a ser una, cuando X es negativo, la solución va a ser otra. Ah, está. ¿Pero eso lo hacemos siempre o siempre lo hacemos así? Y cuando tenés un Porque, logaritmo, si lo querés despejar, sí, porque tenés que sacarte valor absoluto de arriba de alguna manera. Tenés que trabajar cuando es positivo, cuando es negativo. y no se puede, a los efectos de llegar al resultado, decir, bueno, elijo, como pusiste recién, digo, me elijo de los dos el X mayor o igual que 0 y ya saco el valor absoluto y trabajo con eso y llego al final y no es válido. Hay que hacer el caso negativo también. Y a priori sí, pues capaz que simplemente al final es cambiar un signo y te queda muy parecido, pero capaz que no, capaz que la ecuación te cambia algo. Bueno, entonces, siempre que aparezca el valor absoluto, tenemos obligatoriamente que hacer dos estudios, dos casos, dividimos. Sí. O sea, imagínate que tenés X por X más E a la logaritmo de valor absoluto de X. Y vos decís, vamos, yo supongo que el X es positivo, entonces esto es X más X, que es 2X. Y no sé si el que X es negativo. Pero justo si hubieses hecho el que X era negativo, te quedaba X Sí. menos X, que era 0. Entonces Ahí las está, tenés soluciones razón. son distintas. Claro. Bueno, está, perfecto. Dale. Entonces acá había que usar eso, se borró. E a la 2 logaritmo de X es X al cuadrado. Así que esto es menos 2 por la integral de X a la 5 de X, que va a ser menos 2 sobre 6 por X a la 6, que es menos 1/3 de X a la 6. Ahora sí, entonces la solución cuando X es positivo es una constante por X al cuadrado más X al cuadrado por menos 1/3 de X a la 6. Y esto es K por X al cuadrado más menos 1/3 X a la 8. Pero ahí no termina el tema, porque ahora hay que recordar que Z era I a la menos 2. Por lo tanto, I al cuadrado es 1 sobre Z. Entonces, I de X es más menos la raíz cuadrada de 1 sobre Z. Y ahí recién hallamos la solución. O sea, esto es Z y eso hay que ponerlo acá abajo. ¿Bien? Porque recuerden, la incógnita era el I, no era el Z. El Z fue un cambio de variable para poder hallar algo intermedio, pero la incógnita siempre fue I. Igual, esto mírenlo con calma, es medio complicado al principio. La clase que viene lo volvemos a repasar. Mi recomendación es traten de entender y hacer ejercicios de variables separables y ecuaciones lineales de orden 1 clásica, tipo ejercicio 4, 5, 6, cosas así. A ver. 4, 5, 6 y el 1. Y el 3. Si logran hacer eso para el miércoles, digamos, ya ganaron. Ya, con eso es suficiente. ¿Bien? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de la ficha? Sí. Dame un segundo que la busco. Dale. En el ejercicio 6, parte D, Déjame bajar a ver así lo leo. Papá. Ejercicio 6, parte D. I2, ahí, dice resolver x2 punto menos 2x punto más x igual t más c a la t. Sí. Para elegir una solución particular de la no homogénea, cuando la estoy resolviendo, ¿cómo es el modelo que tengo que elegir para una particular para la no homogénea? Una constante por T más otra constante por E a la T. No, a ver. Acá. No, una constante por T no sé si te va a servir. Por T al cuadrado. A ver.
T al cubo tiene que ser, porque cuando vos derives 2 veces, te tiene que dar una T, por una constante ahí en el medio. Entonces, para que vos derives 2 veces y te quede una T, la solución tiene que tener T al cubo. ¿No? O sea que, ¿cómo sería? Una constante por T al cubo. Más otra constante por E a la T. Esa es la particular que voy a tomar. Claro, tenés que buscar con eso a ver cuánto tienen que valer las constantes para que funcione. Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias. De nada. Está. ¿Alguna otra consulta? Sí, ahora que ya pregunto eso, lo del método de variación de constantes, para las de segundo grado no servía, ¿no? ¿O sí? No, creo que no. Que son solo para la de primer grado. Creo, a ver. Sí, sí, habría que repasarlo eso igual en las notas. Pero me suena, no, creo que no A servían. ver. Variación, a ver si se aparece. Yo estuve haciendo pocos ejercicios, así que no. Capaz que hay un compañero ahí ya lo hizo. Perdóname, pero de lo que te pregunté recién, ¿por Sí. qué T al cubo? ¿Por qué T al cubo? Porque vos necesitas que cuando lo derives 2 veces te aparezca un T. Bueno, capaz que no, en realidad si lo conseguís con el X. Pasa que si vos pones un T nada más, tiene que ser con un coeficiente 1. Porque fíjate que cuando vos lo derives se te va a ir. Entonces estos términos no te aportarían nada. Sí. Y no es muy claro que con coeficiente 1 funcione. Puedes probar si querés con T más una constante por E a la T y ver si encontrás la constante para que funcione. A mí me parece... Bueno, puede ser con T más una constante por E a la T, puede ser que funcione también. Bueno, yo lo pruebo y te comento. A ver. Dale. Ese es el tema de las particulares, digo, que hay muchas distintas. Con encontrar una te sirve, pero bueno, capaz que sí, con T más una constante por E a la T funciona. Está perfecto. Bueno, gracias. Bien, dale. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Está. Nos estamos viendo entonces. Que pasen bien. Igualmente, gracias.